Segunda parte, capítulo 6. La inspectora. Cuando Trenza tomó la decisión, se deshizo un nudo dentro de ella, como si por fin hubiera logrado desenredar un mechón de pelo rebelde. Iba a hacerlo. No tenía ni idea de cómo, pero hallaría la forma de salir de la isla, cruzar el temible mar carmesí, adentrarse en el mar de medianoche y rescatar a Charlie. Sí, cada uno de esos problemas parecía tan imposible como los demás, pero de algún modo menos imposible que imaginarse el resto de su vida sin él. Pero antes Trenza fue a hablar con sus padres, cosa que debería hacer más gente en las historias como esta. Los hizo sentarse a los dos, y les explicó el amor que sentía por Charlie, la certeza de que nadie iba a ayudarla y su determinación por ir a buscarlo, aunque también les transmitió la inquietud que sentía por las dificultades que podría causarles a ellos su ausencia. Los dos escucharon en silencio mientras Trenza hablaba. Se debió en parte a que les había preparado pasteles de huevo de codorniz. Es más difícil poner objeciones a la locura transitoria de tu hija teniendo la boca llena. Cuando Trenza terminó de hablar, Lem pidió repetir. Aquel era un dilema de 2 pasteles. Ulva solo se había comido la mitad antes de echar atrás la espalda y no volver a probar bocado. Aquel era también un dilema de medio pastel. El padre de Trenza se comió el segundo pastel con deliberada meticulosidad, excavando desde arriba y avanzando hacia afuera, reservándose la corteza para el final. Por último, la hizo crujir entre los dientes. Luego se quedó mirando el plato un momento largo e incómodo. ¿Aquel sería, tal vez, un dilema de 3 pasteles? Creo, dijo por fin, volviéndose hacia Ulva, que vamos a tener que dejar que lo haga. —¡Es de locos! —exclamó la madre de Trenza—, ¿salir de la isla, viajar al mar de medianoche, rescatar a un prisionero de la hechicera? Lem se palpó el bigote de unos días con la servilleta para quitarse los restos de comida. Ulva, ¿dirías que nuestra hija es más pragmática que nosotros? Sí, normalmente sí que lo diría, respondió Ulva. ¿Y dirías también que es más reflexiva que nosotros? Se pasa el día pensando, convino la madre de Trenza. ¿Cuántas veces se impone a la gente o pide lo que quiere? Casi nunca. Teniendo todo eso en cuenta, dijo el padre de Trenza, por fuerza la decisión correcta es que se marche. Nuestra hija ya se habrá planteado todas las alternativas. Dejar la isla para rescatar al hombre que ama puede sonar a locura, pero si todas las demás opciones están descartadas por imposibles, entonces, en este caso, la locura podría ser lo pragmático. Trenza sintió una punzada de emoción. ¿Su padre estaba de acuerdo? Trenza, dijo Lem, inclinándose hacia adelante y apoyando los brazos antaño poderosos en la mesa. Podemos cuidar de tu hermano y de nosotros mismos si te vas. Por favor, no te preocupes por eso. Eres demasiado servicial con estas cosas. Pero ninguno de nosotros podremos acompañarte. ¿Lo comprendes? Sí, padre, respondió ella. Siempre me había preguntado si esta isla resultaría ser demasiado pequeña para alguien como tú. Eso hizo que Trenza frunciera el ceño. ¿Por qué pones esa cara?, le preguntó él. No quiero ser maleducada. Entonces, te exijo que me lo cuentes. Así que callarte sería de peor educación todavía. Trenza torció aún más el gesto. Bueno, ¿cómo se te ocurre decir que la isla es demasiado pequeña para mí, padre? Yo no tengo nada de extraordinario. Si acaso, yo soy la que es demasiado pequeña para ella. Tú lo tienes todo extraordinario, Trenza, dijo su madre. Por eso no hay nada en particular que destaque. Bueno, los padres tienen que decir esas cosas. Están obligados a ver lo mejor en sus hijos, o vivir con esos pequeños sociópatas los volvería majaras. ¿Tengo vuestra bendición entonces?, les preguntó Trenza. Sigo pensando que es una idea espantosa, señaló Ulva. Lem asintió. Lo es, pero una idea espantosa ejecutada de forma brillante tiene que ser mejor que una idea brillante ejecutada de forma espantosa. Si no, mira los pelícanos. Es verdad, aceptó la madre de Trenza. ¿Pero somos capaces de que brille alguna de las dos cosas? No, dijo Trenza. Pero a lo mejor podemos dar un montón de pasos pequeñitos que, vistos todos juntos, a lo mejor parezcan brillantes a quien no nos conozca. De modo que se pusieron a trabajar. Trenza era más que consciente de que quizá Charlie estuviera sufriendo, pero estaba decidida a dedicarle el tiempo necesario.
Si de verdad iba a hacer una estupidez tan enorme como abandonar la isla, supuso que debía ser minuciosa al respecto. Con un poco de suerte, eso iría diluyendo la estupidez, igual que la harina buena diluía la rancia, y mejoraba el horneado. Empezó a irse al acantilado a tejer los calcetines, para ver los barcos que llegaban y zarpaban. Su madre empezó a hacer medias en una mesa cerca del puerto, para poder tomar notas. Cada noche ponían en común sus averiguaciones mientras el padre de Trenza escuchaba y aportaba ideas. Aunque a Trenza siempre le había despertado curiosidad la mecánica del transporte marítimo, ahora tenía motivos para averiguar todos los detalles. Había dos tipos de personas que solían irse de la isla. El primero era, por supuesto, la tripulación de los distintos barcos. Cuando amarraban, bajaban a tierra para hacer compras o visitar las tabernas. La roca no tenía grandes atractivos, pero la cerveza de ladrillo se consideraba de las mejores de la región. Y además, con la cantidad suficiente dentro, todo lo demás que ofrecía la isla tenía mucho mejor aspecto. El segundo tipo de personas que salía de la roca eran los cargos gubernamentales. No solo el duque y su familia, sino también funcionarios de la corona, como los recaudadores de impuestos, los mensajeros reales o los inspectores de cargamento. Esa gente podía zarpar cuando le diera la gana. Los nobles que venían de visita también podían marcharse, y en general tardaban poco en hacerlo después de comprender el error que habían cometido. El mayor obstáculo para Trenza sería la actual inspectora de cargamento. Era una mujer adusta, que refrendaba las cédulas de los mercaderes forasteros y luego registraba las bodegas en busca de polizones. Para ser un lugar donde nadie quería vivir, desde luego la roca tenía un montón de cosas que la gente sí quería: sal de las salinas, la cerveza de ladrillo y hasta pluma y plumón de gaviota. Los habitantes de Punta de Diggen solo podían vender esas mercancías a los barcos que tuvieran una cédula de adquisición emitida por el rey. Y la inspectora de cargamento era quien lo supervisaba todo. Cuando llegó la que tenían, a principios de año, se había negado a revelar su nombre a nadie e insistía en que la llamaran solo inspectora. Afirmaba que no se quedaría en la roca el tiempo suficiente como para que los nombres sirvieran de algo. Trenza no recordaba a ningún otro inspector que hubiera sido tan estricto. Aquella mujer siempre estaba al acecho, haciendo rodar la porra que llevaba, buscando cualquier excusa para infligir un castigo. Parecía demasiado severa para ser humana del todo, como si en vez de nacer se hubiera materializado y en vez de crecer hubiera metastatizado. Trenza y su madre dedicaron horas a estudiar con disimulo cómo hacía la mujer sus registros de los cargamentos antes de que zarparan de la isla. Pesaba los sacos de plumas y apuñalaba los toneles de sal en busca de posibles polizones, pero algunas mercancías, como los enormes barriles de cerveza, no podían abrirse sin estropear su contenido. ¿Y si alguien se escondía en uno de ellos? ¿Podrían rellenarlo con sal, por ejemplo, para ajustarle el peso y el equilibrio? Por desgracia, la inspectora también tenía una solución para esos planes de huida. Examinaba los barriles mediante un aparato auditivo especial, como los que usan los médicos para oír cómo sonaba el pecho de sus pacientes. La inspectora se quedaba un rato junto a cada barril, escuchando para descartar que hubiera alguien dentro moviéndose o respirando. Según las malas lenguas, tenía el oído tan agudizado que era capaz de detectar hasta el pulso de un polizón. ¿Existiría alguna forma de superar ese obstáculo? ¿Alguna manera de sacar partido a eso? Una noche, 2 semanas después de que decidiera marcharse, Trenza estaba sentada ante su cuaderno lleno de ideas. La luna esmeralda alumbraba brillante como siempre, estoica e inmóvil en el cielo. Las esporas caían en la distancia, como luz de luna cristalina. Su padre llegó cojeando, se sentó con ella y le hizo un gesto para que Trenza le enseñara sus planes. Los leyó con atención y luego asintió. Podría funcionar. Podría, dijo Trenza y bostezó. Pero no creo que lo haga. Tal vez cuele con unos cuantos marineros, pero no engañaré a Ladrillo, ni a Gremi, ni a Sor. Sabrán que algo anda mal. Se frotó los ojos. Llevaba tiempo durmiendo poco, de lo tensa que estaba. Podría decirse que la preocupación es la carroñera de las emociones. Se ve atraída por otras emociones mejores, como los cuervos por un campo de batalla. Igual no tienes que engañarlos, dijo su padre. A lo mejor están dispuestos a ayudarte. No puedo pedírselo, repuso Trenza. ¿Y si la inspectora me pilla? Se meterían en demasiados problemas. Su padre asintió de nuevo.
¿Cómo no iba a decir algo así su hija? Así que le sugirió que se fuera a la cama. Trenza parecía a punto de quedarse dormida en plena conversación, y ya es decir, teniendo en cuenta la cantidad de historias de Charlie a las que había sobrevivido sin dar ni un solo bostezo. Cuando Trenza hubo subido la escalera, Lem cogió su bastón, se puso el abrigo y salió un rato a ejercer sus habilidades parentales avanzadas.